Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios me les siga bendiciendo. Ya están bendecidos como quieran. Vamos a la próxima pregunta. Vamos allá a la próxima pregunta. Estoy respondiendo varias preguntas. Ya yo hice la parte 1. En la parte 2 respondí la pregunta. Y ahora el video 3 con la siguiente pregunta. Son 3 preguntas en general. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Claro, es que antes de Cristo morir, pues Dios no veía a nadie justo. Pues entonces la única forma es que primero haya un arrepentimiento. ¿Ok? Y dentro del punto de vista, bajo la ley, el arrepentimiento, que viene siendo metanoia en el griego, metanoia, que es arrepentimiento, indica un arrepentimiento de pecado y está muy unido al bautismo de agua, y está muy unido a la confesión, confesar los pecados y hasta públicamente. Es así como es. Ese era el tiempo de Jesús. Así trabajaba lo que se llama el bautismo de agua. Confesión de pecado públicamente y confesar que es un pecador. Somos pecadores. Entonces, mientras Cristo, estoy en la introducción, ¿ok? Me encuentro en la introducción. Mientras Cristo no muera y resucite, todavía el poder del pecado se mantiene activo y vigente. La clave es que Cristo tiene que morir, resucitar, para que entonces haya resurrección, sobre todo la resurrección espiritual también, donde el hombre ya es una nueva criatura. Antes de Cristo morir, los hombres no estaban regenerados. Ninguno estaba regenerado. La única forma de que el hombre sea totalmente regenerado y una nueva criatura y perdonado sus pecados, pues es cuando Cristo muera y resucite. Mientras tanto, aquí Jesús le está dando a muchos la esperanza y le está adelantando la promesa del perdón de los pecados. Porque Pablo dice en Colosenses 2:13, diciendo que Cristo nos dio la vida. ¿Y cómo recibimos la vida? Pregunta. Cristo nos dio la vida al perdonar todos nuestros pecados. Para muchos judíos, para muchos hombres pecadores, le era necesario que sus pecados les sean perdonados. Porque si no hay perdón de pecado, no hay regeneración. Y si no hay perdón de pecado, tampoco hay justificación. El hombre responde a Dios, responde a Cristo, ¿verdad? Cuando se le trata bien, cuando se le da promesa de amarlo, promesa de perdonar sus pecados, promesa de que tú estás con Dios seguro. Cuando el hombre se siente seguro, amado, protegido, guardado en Cristo, el hombre responde mucho mejor cuando se trata de leyes, mandamientos, y que viene una persona con un látigo, le da cantazo, le da golpe y diciéndole que tú tienes que hacer para que entonces tú tengas un resultado. Eso se practica hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer, tienes que orar mucho, tienes que ayunar, tienes que hacer vigilias, tienes que pagar el precio. Paga el precio, hermano, paga el precio. Pero el precio lo pagó Cristo en la cruz, porque el precio tiene que ver con la sangre de Cristo.
cuando muchas veces se nos dice a nosotros, da la milla extra. Da la milla extra. Es verdad, hermano. Den la milla extra. El asunto de dar la milla extra tiene que ver con un asunto literal, físico. De dar la milla extra, pero no tiene que ver con gracia en realidad, tiene que ver con el hacer. Tiene que ver con el obrar. Haz obra para que te ganes la bendición. Jesús estaba preparando a su pueblo para que cuando Cristo muera haya una transformación. ¿Ves? Entonces cuando Cristo muera y resucite, todas estas personas que creyeron en Cristo, creyeron que sus pecados ya son perdonados, ¿verdad? Pero realmente el efecto de que ellos van a ser regenerados, salvados, justificados de una vez y para siempre, el efecto vendría cuando Cristo muere y resucite. Porque por eso es que Jesús le dice a los discípulos, esta es mi sangre, en la cual para muchos yo he derramado para la remisión de los pecados. Eso significa que Cristo tenía que morir primero y resucitar. Para todos aquellos que Jesús le dio la promesa de que sus pecados son perdonados y ya está sano, pues entonces ya a la resurrección de Cristo, el hombre queda salvo y justificado. Por lo tanto, aquí en el capítulo 5, versículo 5, Jesús le dio la promesa a Pedro de decirle, mira Pedro, entra más profundo. Y Pedro no pescó nada en toda la noche. No pescó nada. Pero al creer en Cristo, Jesús le dio gracias. Gracias a Pedro. Entonces se llenó la barca. Aquí en la Biblia aparecen varias pescas que Jesús, incluyendo en el libro de Evangelio según San Juan, también aparece otra escena, otro escenario, donde también Pedro se le llenó la barca de muchos peces. Y a Pedro, cuando vio a Jesús que hizo ese milagro, muchacho, Pedro cogió ante Jesús, como pasó aquí. Y dice aquí en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, se postró diciendo, apártate de mí, Jesús, que soy un hombre pecador. Aquí los hombres todos eran unos pecadores. Antes de Cristo no había nadie justo, eran unos pecadores. Entonces la única forma que Jesús se gane a la persona es dándole amor, gracia sobre gracia. Ahora, nosotros la iglesia, ¿somos pecadores? No. Delante de Cristo, espiritualmente, ante los ojos de Dios, ante el sacrificio que Cristo hizo, Él no te ve un pecador. Sí, es una realidad que estamos luchando con un cuerpo. Sí, es una realidad. Y Pablo lo dijo en Romanos 7:14 en adelante. Cuando Pablo dice en Romanos 7:14, lo que hago no lo entiendo. ¿Ves? Que tiene que ver con la tendencia del cuerpo al pecado. Es una realidad. Pero ante los ojos de Dios, la sangre de Cristo te ha limpiado todos tus pecados. Y Él no te ve pecador más. Él te ve justo. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo hoy en día la iglesia se presenta ante Cristo? O sea, no te presenta ante el pastor. No te presentes ante los hombres. Porque si tú te presentas ante los hombres justos, los hombres nunca te van a ver justo. Porque en la parte humana tenemos debilidades. Pero si tú te presentas ante Cristo, en la cruz del Calvario, siempre mirando la obra de Cristo, si tú te presentas ante Él, Él no ve que tú eres un pecador. Él ve la justicia de Dios en ti. Como Cristo es justo, es santo, pues entonces la justicia de Dios está en ti. Entonces Dios ve la justicia de Dios en ti, que te ves un santo y justo aún en tu debilidad. ¿Me entiendes? Ahora, la forma correcta de la iglesia presentarte ante Dios no es un pecador. No es un pecador, porque aquí Jesús llama pecadores a todos los hombres para un arrepentimiento. ¿Tú me entiendes? Y el verdadero arrepentimiento en la gracia, que es metanoeo, en diferencia a metanoia. Metanoia y está metanoeo. Metanoia aplica un arrepentimiento que reconozca que el hombre es un pecador. Reconoce y bautízate en algo, ¿ves? Metanoia. Pero metanoeo sí significa un arrepentimiento de cambio de mente, pero es una actitud que tú reconozcas que tú eres hecho la justicia.
¿Ve la diferencia? Reconoce que tú no eres un pecador porque Cristo murió por tus pecados, sacó tu pecado, sacó el poder del pecado sobre ti. ¿Tú me entiendes? Y tú eres hecho una nueva criatura, aunque tú estés débil. Aunque tú estés débil, no importa. Si Cristo murió por ti y tú aceptas el sacrificio de Cristo, tú eres una nueva criatura. Entonces, pasamos a ser hoy en día, nosotros pasamos a ser santos y justificados y estar muerto el pecado. Tres cosas bien importantes. Escucha bien, listen, atiendan bien. Pasamos a hacer lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a buscar un momentito Efesios capítulo 1. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, a los santos y fieles en Cristo Jesús, a los que están en Éfeso. Tú eres llamado a ser santo por la obra de Cristo, no por tus obras, por lo que Él hizo. Santo. Ahora observa bien lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, versículo 2. Escucha bien lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, versículo 2. Cómo Pablo le llama a estas iglesias, aún sabiendo que estas iglesias tienen problemas de inmoralidad. Pablo sabía y conocía bien que estas iglesias tenían problemas de inmoralidad y muchas debilidades, pero que proféticamente, mirando a Cristo, con la fe en el Señor, Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, ahora dice llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Llamado. Aunque tú tengas debilidades encima, delante de los ojos de Cristo, tú eres llamado a ser santo. No un pecador. Aunque tengas tendencia y debilidades, sí, pero Dios te ve a ti justo en Cristo. Si tú miras la cruz, Él te ve justo. Pero si tú te presentas ante los hombres te van a ver muchas debilidades y te van a decir pecador 1 y 1000 veces. ¿Ve? Ahora, observa lo que Pablo expresa en Romanos 7:4. Romanos 7:4, no, sí. Romanos 7:4. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor. Dice, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean del otro, del que resucitó. Si Cristo resucitó, hay vida, hay justificación. Pablo predica un Cristo crucificado y resucitado. ¿Tú me entiendes? Entonces la verdad es que nosotros estamos llamados para ser santos, llamados a ser justificados y llamados a estar muerto el pecado y vivo para Cristo. Muerto el pecado y vivo para Cristo. El poder del pecado no tiene dominio sobre nosotros, aunque nosotros estemos débiles y le fallemos a Dios muchas veces. El poder de pecado ya Cristo lo canceló, lo anuló, está inoperante, quedó inoperante el poder de pecado. Si el poder de pecado está vigente y está activo por causa de que Cristo no ha muerto, no ha derramado su sangre, no hay justificación, entonces todos estaríamos todavía bajo el dominio del pecado y seguiríamos condenados. Pablo sabe que tenemos una lucha, una batalla, pero en la cruz de Cristo lo que quitó es el poder del pecado. A sabiendas que nosotros, cuando venga Cristo, seremos transformados. ¿Qué es lo único que falta? Transformados para salir de este aguijón. Porque para Pablo la tendencia al pecado le era como un aguijón. Quítame este aguijón, Señor, quítame. Es como si fuera un aguijón. Pero Pablo ve a Cristo, Pablo ve las cosas espirituales que Dios depositó en ti, tu salvación. El depósito, como Pablo dice en el libro de Efesios, el depósito en tu ser sellado, el depósito de tú tener la garantía de seguridad ya está dentro de tu espíritu y tu alma. Entonces la esperanza que tenemos nosotros es que vamos a ser transformados de este cuerpo algún día. Ya está hecho. Cuando Cristo dijo, está hecho, consumado es que ya lo que tú has creído para ser salvación, tú ser salva, ser regenerada, ser perdonada, completamente ya está hecho dentro de ti. Lo que falta es una transformación de este cuerpo a ser transformado espiritualmente. En cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Es lo único que falta. Por lo tanto, antes de Cristo morir, aquí en la cruz, antes de Cristo morir, pues sí estaba el pecado vigente. Pero quiero que tú te concentres en que si Cristo ya murió y resucitó y tú aceptaste a Cristo como Salvador, ya Cristo quitó de ti el poder del pecado. Entonces eso debería ser motivo de adoración, como la mujer alabastro, que sabía y reconocía
reconocía que Cristo a ella le había dado la promesa de perdón. ¿Cuánto más hoy en día Cristo ya murió y resucitó y derramó su sangre para justificarte, para perdonarte? Tú debes de tener conciencia no de pecado, sino conciencia de justicia. Todo el tiempo, continuamente. Esa es la victoria. Porque estamos en una lucha, una batalla. Pero lo que Cristo ya hizo, lo hizo por dentro. Que es perdonar todos tus pecados para que el hombre nunca más esté bajo el dominio del pecado. Sino que ya sus pecados han sido perdonados para siempre. De una manera para siempre. Y si nuestros pecados han sido perdonados para siempre, y Cristo murió y hemos creído, tendremos entonces victoria cuando venga el arrebatamiento. ¿Ve? ¿Ok? Adelante, hermano. Así que nosotros no somos llamados pecadores arrepentidos. No. Aquí los hombres sí eran llamados pecadores arrepentidos. Pero mientras Cristo no haya muerto todavía y no haya resucitado todavía. Sí. Pero en la gracia, bajo la dispensación de gracia, después de Cristo, ya Dios no te ve ni te llama un pecador arrepentido. Te llama muerto al pecado. No es muriendo el pecado, no muerto el pecado, muerto al poder del pecado. Y te llama santo, a los santificados. Y te llama justo, justificado. ¿Ok? Llámate así, siempre, todos los días, cada ratito, cada momento, cada hora, cada minuto, todos los días. No importa las luchas que tú tengas, declárate así. Porque a Dios le gusta que tú te declares así, ante debilidades. Y tus debilidades, si tú las pones en las manos de Dios, Dios las convierte en fortaleza. Por eso es que lo hizo con Pedro, el apóstol. Siendo Pedro débil, como quiera, Jesús le dio gracia. Como quiera, le multiplicó los peces. Y eso causó que Pedro cogiera ante Jesús y se postrara. Y eso es lo que Jesús quiere hacer seguir hoy en día. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y los veremos en la semana que viene en el nombre de Jesús. ¿Ok? Tú eres santo. Eres justo y justificado en Cristo Jesús. Aunque esté lleno de debilidades, pero Dios te ve así, santo y justo, porque son los ojos de Cristo los que te ven hacia ti, no son los ojos de los hombres, es Cristo Jesús. Así que mírate a ti, así mismito, hoy y siempre. La victoria siempre está contigo. Bendiciones, hermano.